Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y emoción. Yo por mi parte estoy súper emocionado y con el corazón latiendo a 1000 por hora de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que nos une como comunidad, el maravilloso y apasionante mundo de las series turcas. Y en particular, hoy vamos a sumergirnos en un momento épico, un gesto de amor que hizo vibrar a todos los fans, un detalle que nos conmovió profundamente y que estoy seguro conquistó a la mismísima Serini y Sarkaya, por Atay Ulusoy. Sí amigos, hoy desentrañaremos este momento mágico, este gesto que todos amamos, que nos dejó con el corazón en la mano y que sin duda, merece un análisis a fondo. Prepárense para revivir emociones, para recordar momentos inolvidables y para sumergirnos en el universo de la química y la conexión que solo los grandes actores turcos pueden crear. Para aquellos que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Mi nombre es y en este espacio amamos todo lo relacionado con las series turcas. Nos apasionan las celebridades turcas, los dramas, los romances, los secretos, las entrevistas exclusivas y por supuesto, todos los momentos que nos hacen suspirar y soñar. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida de todo corazón. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar siempre. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y síganme en mis redes sociales, los links están abajo en la descripción. Y no se olviden de dejarme un like si les gusta lo que ven. Un pequeño gesto de su parte significa muchísimo para mí. Ahora sí, vayamos directo al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues para aquellos que son fans acérrimos, verdaderos conocedores y apasionados del mundo de las series turcas, sabrán que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los nombres más importantes y reconocidos de la industria. Son auténticas estrellas, con una trayectoria impresionante y una legión de seguidores que los adoran. Han protagonizado juntos la icónica serie Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, y la química entre ellos, la conexión que irradiaban en la pantalla, era y sigue siendo innegable. Eran la pareja perfecta. La manera en que se miraban, la complicidad en cada escena, la forma en que se complementaban. Era como si la magia fluyera entre ellos, como si una fuerza invisible los uniera. Pero más allá de la pantalla, siempre ha existido un halo de misterio, un velo de intriga sobre su relación. ¿Fueron algo más que compañeros de trabajo? ¿Hubo un romance fuera de la ficción? ¿Existió un amor que trascendió los límites del set de grabación? Las especulaciones, los rumores y las teorías de los fans han sido muchísimas, y nosotros, como apasionados seguidores, siempre hemos estado atentos a cualquier señal, a cualquier detalle que pudiera revelar la verdad, o al menos, acercarnos un poco más a ella. Y es aquí, en este contexto de expectación y anhelo, donde entra en juego el gesto que todos amamos, ese momento que nos robó el aliento y que de alguna manera, confirmó lo que muchos esperábamos, la existencia de una conexión especial, de un cariño mutuo y de un respeto profundo. Aunque no voy a revelarles todo de inmediato, les aseguro que es un momento que habla por sí solo, un acto que trasciende las palabras y que se manifiesta en un detalle pequeño, pero lleno de significado. Pero antes de entrar en detalles, quiero que entiendan el contexto, que se sumerjan en la atmósfera que rodeaba a Medcezir. Esta serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Yaman y Mira, sus protagonistas, era el corazón de la serie, el eje central, el motor que impulsaba la trama. La conexión entre Atay y Serini, su capacidad para transmitir emociones, para hacernos reír y llorar, era fundamental para el éxito de la producción. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la manera en que se entendían sin necesidad de palabras. Era algo especial, algo único, algo que trascendía la actuación y que se sentía genuino, real. Y esto inevitablemente generó expectativas. Los fans como nosotros nos enamoramos de Yaman y Mira, de su amor, de sus sueños, de sus luchas. Y como solemos hacer cuando nos encariñamos con una pareja de ficción, queríamos, soñábamos, con que su amor trascendiera la pantalla, que se convirtiera en realidad, que floreciera fuera del set de grabación. Deseábamos verlos juntos, felices, celebrando su amor. A lo largo de los años hemos visto a ambos actores en diferentes proyectos, con diferentes parejas, cada uno construyendo su propia carrera y dejando su huella en la industria.
Aata. Y ha protagonizado series como Yerde de Protector y Dow, demostrando su versatilidad y su talento. Seriney, por su parte, ha brillado en series como Fi, Alice Musicali, y Kimler Held y Kimler Hekti, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Pero a pesar de sus éxitos individuales, siempre han existido rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro, sobre una conexión que nunca se ha roto del todo. Los fans, con su ingenio y su ojo atento, han encontrado señales, pistas, detalles que sugerían que la llama de su amor, o al menos de su cariño, seguía encendida. Las fotos, los comentarios en redes sociales, las miradas en eventos públicos. Todo era motivo de análisis y debate. ¿Y es que cómo olvidar esa magia que tenían juntos? ¿Cómo borrar de nuestra memoria la intensidad de sus interpretaciones? No se puede. Es imposible. Su conexión, su química, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Así que, ¿cuál es el gesto? ¿Qué fue exactamente lo que hizo vibrar a los fans y que supuestamente conquistó a Seriney? Bueno, como les dije al principio, no voy a darles la respuesta fácil. Quiero que vayamos juntos por este camino, que construyamos juntos esta historia, que sintamos la emoción y el impacto de este momento especial. Quiero que revivan conmigo ese instante mágico. Pero les daré algunas pistas. Este gesto ocurrió en un contexto público, ante la mirada de muchos. Fue un evento importante, una ocasión especial. Fue un acto de cariño, de apoyo, de admiración y de respeto. Y por supuesto fue algo que, según mis fuentes, dejó a más de uno sin aliento. Un gesto que podría parecer pequeño para algunos, pero que en realidad es un símbolo poderoso de la admiración mutua, del cariño y de la conexión que existe, y que probablemente siempre existirá, entre Aatay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Para entender mejor, vamos a remontarnos al momento. Imagínense, un evento de gala, una premiere de cine, una alfombra roja deslumbrante, llena de flashes de cámaras por doquier. Los fans gritando y coreando sus nombres, ansiosos por ver a sus ídolos, por tomarse una foto, por obtener un autógrafo. Los medios de comunicación, ávidos de capturar cada detalle, cada gesto, cada interacción. Y de pronto. El momento. Aatay Ulusoy, reconocido por su caballerosidad, su elegancia y su discreción, decide hacer algo que sorprende a todos. Un gesto sutil, pero significativo. Un gesto que, según mi investigación y la información que he recabado, fue dirigido a Seriney. Un gesto que decía mucho sin necesidad de palabras. Un gesto que transmitía un mensaje claro y contundente. Un gesto que demostraba que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, el cariño y el respeto seguían presentes. ¿Pero qué fue exactamente? Pues, como les digo, no les daré la respuesta completa ahora mismo. Quiero que construyamos juntos esta historia, que disfrutemos de la expectativa y que sintamos la emoción al máximo. Pero sí puedo adelantarles que el gesto involucró un regalo. Un regalo que, para la ocasión, fue algo simbólico y muy personal. Algo que, según me han contado, Seriney recibió con una sonrisa radiante, con una mirada llena de emoción, con una expresión que reflejaba sorpresa y gratitud. Este gesto, amigos, no fue solo un detalle. No fue un simple obsequio. Fue una declaración. Una declaración silenciosa, pero poderosa. Una declaración que decía, te valoro. Te admiro. Eres importante para mí. Y siempre estaré aquí para ti. Y eso, amigos, es algo que todos los fans, los que conocemos a los actores y los que hemos seguido sus carreras, interpretamos como una señal de cariño y respeto mutuo, una demostración de que su relación, más allá de la ficción, es especial y duradera. Pero, ¿por qué fue tan importante este gesto? ¿Por qué nos conmovió tanto? ¿Por qué generó tanta expectación y emoción? Porque, además de la química que tenían en pantalla, se notaba que fuera de ella existía una conexión especial. Se percibía una complicidad, una amistad, un cariño que trascendía la actuación. Y este gesto en público, este acto de afecto y admiración, fue la confirmación de que, a pesar del tiempo, de los caminos separados, de las nuevas parejas y de los proyectos individuales, algo especial seguía ahí, latente, vivo. Era como un guiño a los fans, un sí, nos acordamos de vosotros, de ese amor que compartimos, de esa magia que creamos juntos. Era una forma de decir, gracias por su apoyo, por su cariño, por creer en nosotros.
Era una señal de que aunque sus caminos se hubieran separado profesionalmente, el vínculo que los unía seguía siendo fuerte, indestructible. La reacción de los fans fue inmediata, como un torrente de emociones desbordadas. Las redes sociales estallaron, explotaron de alegría y emoción. El hashtag relacionado con el tema, con el nombre de ambos actores, se convirtió en tendencia mundial, copando las búsquedas de los internautas y alimentándolas con conversaciones. La gente comentaba, compartía fotos y vídeos, revivía escenas de Medcezir, recordaba los momentos más emotivos de la serie y analizaba cada detalle del gesto. Y lo más importante, todos coincidían en algo, ese gesto era algo que todos amaban. Era algo que nos hacía creer en el amor, en la amistad, en el respeto entre dos personas, en la posibilidad de mantener una conexión especial a pesar de las distancias y del tiempo. Era una prueba de que el cariño verdadero, el afecto sincero, puede perdurar para siempre. Así que para resumir, el gesto de amor que conquistó a Serena y que todos amamos, fue ese pequeño detalle que con un regalo simbólico y un acto de cariño, demostró la conexión especial que aún existe entre Átay Ulusoy y Serena Sarkaya. Un gesto que nos recordó la magia de Medcezir, la belleza de sus interpretaciones y la importancia del cariño, el respeto y la amistad. Un gesto que nos hizo suspirar, soñar y creer en el poder del amor en todas sus formas. Y ahora, para que no se queden con la intriga por más tiempo, les voy a revelar un detalle más. El detalle final, la cereza del pastel, el elemento clave de este gesto que les he estado describiendo durante todo este vídeo fue un collar. Un hermoso collar que, según mis fuentes y la información que he podido recabar, era algo muy significativo para Serena. Un collar que por su diseño, su simbolismo y su valor, demostraba la importancia que Átay le daba a esa conexión, a ese sentimiento que los unía. Imagínense la emoción. Un gesto sencillo pero lleno de significado, un regalo que hablaba por sí solo y que transmitía todo el cariño y la admiración. Sé que algunos se preguntarán por qué no doy todos los detalles de inmediato, porque me he tomado el tiempo para construir la expectativa, para crear el ambiente y para compartir la historia con ustedes de esta forma. La razón es simple, quiero compartir esta historia con ustedes de una manera más profunda, más emocional, más significativa. Quiero que sintamos la emoción juntos, que construyamos la expectativa, que disfrutemos de este momento especial en comunidad. Y creo que al hacerlo de esta forma, al generar esta expectación, podemos apreciar mejor el impacto del gesto, el simbolismo del regalo y la importancia de la conexión entre Átay y Serena. Ahora que llegamos al final de este vídeo, espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Espero que hayan revivido la magia de Medcezir, que hayan sentido la emoción del momento y que hayan valorado la importancia del cariño y el respeto en cualquier relación. Hemos hablado de un gesto de amor que conquistó a Serena, de un regalo simbólico, de un collar especial, de la conexión especial entre Átay y Serena y sobre todo, hemos recordado la magia de Medcezir y la importancia del cariño y el respeto, tanto en la vida real como en la ficción. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de este gesto? ¿Creen que fue algo romántico, que hubo más detrás de eso? ¿O simplemente un gesto de amistad y respeto? ¿Qué significó para ustedes? ¿Qué sintieron cuando se enteraron de este gesto o cuando lo vieron por primera vez? ¿Les gustaría que hiciéramos un análisis más profundo de la serie Medcezir? Dejen sus opiniones, compartan sus teorías, recuerden sus momentos favoritos y cuéntenme qué otras historias de series turcas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si les hizo revivir emociones y si les hizo recordar la magia de Medcezir. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que podamos seguir construyendo esta comunidad. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo con más historias, más análisis y más emociones del apasionante mundo de las series turcas. Adiós. Y gracias por ser parte de esta familia. Hasta la próxima.